por este tiempo de bendición en que vamos a iniciar nuestro discipulado, nuestro primer discipulado. Amén. Y le damos gracias al Señor porque contamos con el maestro de la palabra. Y qué bueno que tú estás en casa. Yo quiero recordarle que esta cartilla todo lo debemos tener. Quiero recordarle, no presten atención, no se distraigan, que esta cartilla es importante que usted la traiga en cada servicio que se va a ver acá. Este año tenemos un reto, tengo un reto de parte del Señor. Y el reto es dar a conocer, más que dar a conocer porque muchos la conocen, es enseñar a amar la palabra de Dios. Diga, tenemos un reto. Diga, la iglesia Osana tiene un reto. Y es enamorarme de la palabra de Dios. Diga, enamorarme de la palabra de Dios. Muchos tienen la Biblia, pero para leerla ya se les hace una carga. Agarran la Biblia y la tienen como terapia. Amén. Agarran la Biblia y no tienen ese amor por leerla. Se les hace difícil entenderla, difícil leerla, no comprenderla. Y si tú no comprendes y no entiendes y no puedes mantener una relación con alguien, es muy difícil que la ames. Pero cuando tú escudriñas las escrituras, cuando tú sabes y entiendes los beneficios de leer la Biblia, te aseguro que tú vas a amarla. Pensé que la iglesia estaba aquí. Te aseguro, Laura, ponte adelante. Te aseguro que la vas a amar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo inicio una relación con alguien, yo lo empiezo a conocer. Y a medida que yo me voy acercando a él, yo lo voy agarrando a aprecio. Y a medida que me voy acercando cada día más a él, le voy agarrando cariño. Y a medida que me acerco más a él, le voy agarrando amor. Hasta tal punto de llegarlo a amar. Y a su nombre, amada iglesia. Entonces, leer la Biblia no debe ser una carga, debe ser un deleite. Amén. Leer la palabra tiene que ser un deleite. Entonces, este año Osana se va a enfatizar en enseñar a leer la palabra por la palabra de Dios, porque ese es el mandato que tengo en cuanto a todo lo que vamos a hacer. Yo no voy a enseñar, o va a enseñar el maestro, pero sí voy a dar el preámbulo de la escuela, de lo que vamos a hacer de los discipulados. Los discipulados son para los hijos de la casa. Este lugar es para que esté lleno. Si tú no vienes a un discipulado, tú me estás demostrando que tú no tienes el ADN de la casa, excepto que algo está sucediendo. Porque todo aquel que tiene el ADN de la casa dice que ama a Dios. Y todo aquel que ama a Dios está en las cosas que Dios ama. Y en una de esas es la palabra. Todos los líderes elegidos de esta casa que van a trabajar junto con la pastora y que no solamente los que quieran este año conocerlo van a hacer. Esta escuela yo la estoy dando a hijos en Colombia, hay una hija en Colombia, Karen en España, otros los están recibiendo, y de verdad que yo me deleito en las mañanas levantarme para dar esta escuela. Amén. Por ejemplo, yo soy de las que Dios, no crean, el Señor me va dando y yo voy anotando, porque estos son códigos que el Señor me entrega a medida que yo voy leyendo la palabra. Muy bonito tenerla, pero ¿saben qué es más hermoso? Recibir la impartición. Y quiero decirle que hay algo que tenemos que trabajar ya en este año, diga, es tener un espíritu humilde. Yo tengo que tener un espíritu humilde para aprender. Amén. Y hay algo que más adelante vamos a estar hablando, es sobre matar el ego, morir el ego. Una persona con ego no puede enseñar. Les voy a decir por qué. Porque yo tengo que tener un corazón humilde para aprender. Amén. Entonces, todo aquel que no tenga formación
que no se deje formar no puede llegar a ser un buen líder, ni ser un buen pastor, ni ser un buen evangelista, ni ser un buen profeta, ni un buen apóstol. Ni ¿qué más me faltó? Ni un buen maestro. ¿Por qué? Porque es necesario dejarnos y ser formados. No podemos colocar discípulos solamente porque actúe en dones. El don sin formación es un desastre. Un profeta sin formación es un desastre. Entonces yo no puedo querer ejercer un llamado que Dios me está dando si primero no lo formo. Ejemplo, Saúl, el pueblo pidió un rey y pusieron a Saúl. Saúl lo sacaron de la cuna para el reinado. Dice la palabra de Dios que Saúl era un hombre apuesto, era el más alto entre todos y no tuvo formación. Y Saúl, Dios lo probó en dos cosas. Y Saúl no cumplió con lo que Dios le mandó hacer. Una de esas fue matar a todos los amalecitas, no dejar ni uno vivo, y lo dejó vivo. Y quien lo mató más adelante fue un amalecita. Lo que tú no matas, más adelante te va a matar. Y hay que matar el ego. Y David, que Dios lo tenía elegido, David fue formado en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Lo formó Dios cuando mató leones, osos. Lo mató Dios cuando cuidaba sus ovejitas. Amén. Entonces, hay algo que usted tiene que aprender cómo para desarrollar lo que Dios le ha dado, el llamado. Porque una cosa es el llamado, otra cosa es el ministerio. Y otra cosa muy diferente son los dones. Los dones, la unción, todo tiene que ser formado. Y de lo que va a hablar mi hijo Jan en esta noche. Y tener la mente abierta para cambios. Y a su nombre, amada iglesia. Así que este año vamos a romper mentes cuadradas que se han quedado con que yo aprendí así y así me quedo, y no le dan espacio al Espíritu Santo de Dios que renueve nuestra mente. Amén. Y en este año hay que ir con toda fortaleza mental, porque hay cosas grandes que Dios te quiere dar. Entonces yo te invito a que desaprendas para aprender. Y si sabes, quédate callado, porque yo tengo algo de la filosofía, es solo sé que nada sé, yo quiero aprender. A mí me gusta aprender hasta de los niños. Y nunca digo que no sé para que me enseñen. Nunca digo que sé, para siempre que me enseñen. Así yo sepa hacer un vestido de novia, yo digo que no sé hacer, porque hay alguien que lo hace siempre mejor que yo. Siempre hay alguien que hace las cosas mejor que tú. Entonces de esa persona yo quiero aprender. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y en esta noche recibimos al maestro de la palabra de esta casa. Amén. Déselo fuerte al Señor. Amén. Le bendigo. Amén, amén. Denle un aplauso y al Señor. Es para el Señor, no es para mí, no es para la pastora. Amén. Amén. Este martes de discipulado creo que hemos comenzado con fuego. Yo no esperé una intercesión de esa manera, creo que nadie lo esperó, pero fue el Espíritu que estaba fluyendo y fue muy necesario, ¿no? Creo que ya hay muchos corazones preparados, muchos corazones que se han desahogado con el Señor, otros se han reconciliado, por así decirlo, y me alegra muchísimo, ¿no? Amén. Y bueno, este martes de discipulado hay un tema muy especial. Hay un tema en el cual de repente muchos de nosotros sabemos o lo hemos vivido, pero no sabemos el concepto de cuál. Y este tema se llama el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es volverse hacia Dios, un camino, volverse al principio, un camino de bien. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias porque este martes vamos a abrir la Biblia
y se llama en Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Amén. Y todos me confirman con un amén. Todos tienen su Biblia física, tienen su celular. Marcos 1, 14. Todos tienen su celular. El celular también es para estudiar, no solo para whatsappear, ni ver Facebook, ni TikTok, sino para estudiar. Amén. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Segundo Evangelio Marcos, el más tardío. Amén. Amén. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Para entender qué es el arrepentimiento, es un requisito previo, una condición necesaria para entrar en el reino de Dios. Y el que cree y el creyente puede aplicarlo en su diario vivir. El arrepentimiento es un requisito previo para la salvación. Amén. Cuando el Señor Jesús comenzó a predicar en Galilea, Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. Cristo comenzó a establecer el reino de Dios entre los hombres mediante la proclamación de su evangelio y con el poder que lo acompañaba. Pero, ¿a qué se refería nuestro Señor Jesús al reino de Dios? Se refiere al gobierno soberano de Dios en el universo. El gobierno de Dios trae derrocamiento del poder y el gobierno del mal, tanto humano como diabólico. Un nuevo mundo de esperanza para la humanidad. Ya no tiene que estar sujeto al imperio de la muerte, resultado del pecado y del pecar humano. El Señor, en este verso, Él trae el reino de Dios por primera vez, pero Él da un requisito: arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios, el Señor lo trae, lo establece. ¿Para qué? Para derrocar, para moler el reino del mal, a esas ataduras en el cual el hombre humanamente está atado. A eso viene, pero viene un requisito previo, que es el arrepentimiento. Son los principios de Dios que el hombre tiene que vivir aquí en la tierra para entrar en este reino. La gente debe arrepentirse de sus pecados y creer en el evangelio. Esos son los requisitos para entrar en el reino de Dios. Lo que viene a Jesús a traer a este mundo. Arrepentirnos y creer en el evangelio. Pero es una pregunta y la vamos a profundizar. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es este sentimiento que le provoca al hombre? Y quiero que lo anoten ahí, por favor, porque tiene un significado y el griego nos da ampliación de este significado del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del vocablo griego metaneo, que está dividida en dos palabras: meta, después, y neo, pensar. También es la extensión de metanoia. Apúntenla por favor ahí para que lo tengan, porque estas palabras nos ayudan a la etimología de cada palabra, el significado original de cada palabra y lo que quiere haber dicho el evangelista Marcos cuando escribió este evangelio. La palabra en griego es metaneo, que está dividida en dos palabras: meta, que es después, y neo, que es pensar. También está la extensión que es metanoia, que significa reversión de la decisión. O sea, nos regresamos a la decisión que hemos tomado. Pensar diferente, reformar la mente. La palabra metanoia
quiere decir un cambio de mente, una renovación de mente. Cuando quiere al momento de arrepentirnos, cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos el camino A y el camino B. Pero sabemos que el camino A no nos fue bien, fue malo. Tuvimos tropiezos, no invertimos bien, no fue la carrera que elegimos, pero nos arrepentimos y nos regresamos al camino y vamos por el camino correcto, el B. Y regresamos. Eso significa arrepentir, cambiar la forma de pensar, cambiar una forma reformada, una forma para volvernos a tomar una decisión correcta, pensar diferente. Amén. Entonces, el arrepentimiento es, punto número 1, una decisión que resulta en un cambio de mentalidad, lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y acción. Lo vuelvo a repetir. Una decisión que resulta en un cambio de mentalidad, cambia la mente, en lo cual lleva a un cambio de propósito y de decisión. Tú cuando vienes a Cristo, el Señor te da un nuevo propósito a través del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. El propósito que tú tenías pensado para tu vida es cambiado por Dios. ¿Por qué? Porque tu mente ha sido cambiada. Ha creído en el Evangelio y en las palabras que dice la palabra. Te has dado cuenta que tu obrar, las decisiones que tú habías tomado, estaban mal. Recién cuando llegas al Evangelio te das cuenta de lo que está mal y de lo que está bien. Y la palabra te confronta tanto que ya no te puedes justificar. Tu mente ha sido cambiada. Ha habido un arrepentimiento genuino de corazón. Y ahí es cuando cambiamos, Dios nos da un nuevo propósito y las acciones nuestras son cambiadas. Hay acciones nuevas. Un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, los cual lleva a un hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Mira todo lo que trae el arrepentimiento, un cambio de mente y de corazón. El Señor, la palabra dice en Ezequiel que el Señor cambia este corazón de piedra y pone un corazón de carne y entendido. El corazón cambia. Cuando la palabra se refiere al corazón, se refiere al centro. En el centro del hombre, ese es nuestro corazón, donde está el alma y el espíritu. El alma es transformada, el espíritu es renovado, vive por primera vez. Pero también tenemos ya conocimiento del pecado. Yo sé que muchos cuando han venido al camino del Señor y se han arrepentido, han tenido ese temor, ¿no? Ya saben lo que es pecado y lo que es no. Y ya no hago esto. Ya no tengo esta bebida, porque la bebida me lleva a una condición en que me vuelvo loco y comienzo a insultar y a pegarle a todo el mundo. Ya no veo ciertas cosas que me hacen daño, ya no escucho por temor y amor a Dios. Entonces ha habido un cambio de corazón, un cambio de sentimientos. Y tenemos temor del pecado, la cual nos lleva a otra dirección, a un nuevo propósito y a otro estilo de vida. Ahora tenemos un estilo de vida más sano, de acuerdo a la palabra. Porque déjame decirle que los que estaban acá orando en la intersección y estaban ahí llenos y no querían parar, es porque ha habido un cambio de estilo de vida. Ahora nuestro estilo de vida es orar. Lo que antes nos parecía raro, nos parecía aburrido, nos parecía cansado, o el cuerpo simplemente, hasta la mente no lo quería hacer, ahora lo queremos hacer por lo que sentimos. Eso es un cambio de mente, una renovación, un nuevo cambio de estilo de vida. Ahora ayunar para ti, lo quieres ayunar. Ahora para ti cada semana estás ayunando, tienes tus ayunos personales como los ayunos de la iglesia. Entonces hay un estilo de vida. Inclusivemente déjame decirte que hay muchas cosas que tú comías y te hacían daño y ya no las comes. Ya no las comes. Y yo puedo compartirte que a mí me gustaba comer mucho chisito, chistriz. Me gustaba comer. Era un piqueo que me gustaba. Y eso me mantenía gordo.
Y de una noche a la mañana me di cuenta y entendí que eso estaba mal. Comencé a ayunar. El primer ayuno me chocó muchísimo. No tenía fuerzas, pero persistí en el Señor. Comencé a orar poco a poco. No sabía cómo orar, pero imitaba lo que el hermano decía. Ah, ya, cuando decía esto para sanación, dice esto. Voy a imitarlo. Y poco a poco cambió mi estilo de vida, cambió mi alimentación, cambió mi mente, cambió las formas. Ahora tengo una mente que trata de no hacerle daño al prójimo. Obviamente yo no te voy a robar porque sé que ahora ese amor que de Dios que está en mí, no te voy a hacer daño. No quiero quitarte nada que te haga sentir mal, que te ofenda, nada. Hay un cambio y un estilo de vida. Amén. Un requisito previo, una condición necesaria para la salvación. El hombre arrepentido se lamenta de haberse apartado del santo mandamiento de Dios y de haberse contaminado por causa del pecado. El hombre arrepentido se lamenta por haberse apartado del santo mandamiento de Dios y de haber contaminado por causa del pecado. Hay una palabra para esta que se llama parabasis. Pueden apuntarlo, parabasis, que quiere decir traspasar la línea prohibida. Parabasis, traspasar la línea prohibida. Y reconocer la justicia de la sentencia al enmendar su conducta o rectificar, se aparta del pecado y realiza todas las reparaciones posibles y necesarias según las circunstancias. Aquí no está este versículo, pero lo voy a agregar. Cuando nosotros vemos, cuando una persona dentro de la palabra está Zaqueo, Zaqueo invita al Señor a su casa a entrar, pero Zaqueo ve al Señor y Zaqueo siente arrepentimiento. Lo que quiere decir de que cuando uno se arrepiente, restituye. Si yo me arrepiento de mis malas decisiones, de todo lo malo que he hecho, yo vengo y te pido perdón. Perdóname Gadiel, perdóname Laura, perdóname Ramón, perdóname Sadi, perdóname Liliana, perdóname Arlenis, perdóname. Siento la necesidad de restituir lo que he hecho daño. Eso también nos lleva al arrepentimiento, nos da conciencia de la sentencia del pecado bajo el Evangelio y tenemos ganas de restituir las reparaciones posiblemente que podemos hacer. Si robamos algo y yo me arrepiento, voy a devolverte. Zaqueo devolvió 7 veces más. Dice, si le he quitado a alguien, le devolveré el doble, pero si le he robado a alguien, le devolveré 7 veces más. Y Zaqueo con alegría comenzó a dar. Y efectivamente el Señor le dijo, este es hijo de Abraham, por lo cuanto él ha recibido al Señor. Y él demostró su arrepentimiento. ¿Cómo? Restituyendo lo que había robado, lo que había hecho. Y lo hizo con alegría, lo hizo con gozo. Amén. Amén. ¿Hasta acá van entendiendo lo que es el arrepentimiento? ¿O la profundidad? Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección, cambio de propósito, cambio de estilo de vida y ganas de restituir. Eso es lo que produce un arrepentimiento. ¿Cuáles son las necesidades de arrepentirnos? Punto A. Porque el pecado entró al mundo a través del primer hombre. Este es Adán. Apunten ahí y acompañen sus Biblias en Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a ver el origen, por qué necesitamos arrepentirnos. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Adán transmitió a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa que llegó a tener a causa de su primer acto de desobediencia que tenemos en Génesis. A Adán se le da un mandato, no se lo dan a Eva, se lo dan a él. Él es la puerta por la cual entró el pecado por primera vez. El Señor le da un mandato al hombre, le dio a Adán, y le dice: no comas del árbol del bien y el mal, porque ciertamente moriréis. Y romper ese mandato de desobediencia, porque Adán pudo arrepentirse, pero no lo hizo. Entró el pecado a la humanidad, a la simiente suya, y todos nosotros somos descendientes de Adán. Amén. Esa naturaleza está presente desde el momento de la concepción. Lo podemos ver cuando David dice, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Lo cual hace imposible a él, el hombre viva de tal modo de agradar a Dios. El hombre, él es imposible vivir en un modo de agradar a Dios. La muerte es el resultado final de la caída del hombre. Una muerte, cuando la Biblia nos dice, cuando el hombre muere en pecado, nosotros ya no estamos en el reino de los cielos. No tenemos la vida eterna, sino tenemos esa separación con Dios que viene a ser el infierno. Y a eso le llama la muerte, cuando habla en este texto. Amén. Primero, el espíritu fue puesto en condición de muerte, separado. Desde el momento que nosotros, el hombre, está en esa condición del pecado, nuestro espíritu está separado de Dios, no conecta con el Señor. Hay una desconexión. Segundo punto, el alma, donde se encuentra nuestra voluntad, intelecto, emociones, está contaminada. Todas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, sentimientos, todo está hecho un revuelto. Es por eso que a veces nosotros, antes de venir al Señor, amamos a nuestra manera, ¿no? Tenemos el pensamiento, yo voy a cambiar a tal persona, yo quiero hacer esto. Efectivamente que a veces tenemos un mal concepto del amor también. Cuando nosotros vemos a nuestros padres, quizás las peleas, las discusiones que hay, o la forma en que ellos se aman, imitamos eso. Y no tenemos los sentimientos ordenados. Queremos a veces hacer algo, estudiar una carrera, lo dejamos a medias, la voluntad está torcida, no podemos hacerlo. Nuestras emociones a veces nos fallan. No sé quién ha tenido depresión, yo lo he tenido antes del Señor, y esa depresión a veces nos juega en contra de nuestras emociones, en lo que nosotros queremos hacer. Y todo nuestro ser, antes de venir al Señor, antes de conectar con el Espíritu Santo, está torcido. El hombre está en una condición de pecado que no puede avanzar. Hay áreas en las cuales algunos financieramente van a avanzar. Hay otras áreas que tampoco no van a poder avanzar familiarmente, pedirse perdón, tener ese amor. No van a poder avanzar, porque el hombre en esa condición de pecado está torcido. El cuerpo también murió. El cuerpo está muerto para el Señor. No está conectado. Amén. Porque todo el hombre ha pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros venimos destituidos de la gloria de Dios. Cuando nacemos estamos separados de Él. No podemos conectar. Amén. ¿Ustedes saben qué es lo que significa la palabra pecado? A veces nosotros decimos, no, el pecado, pero no tenemos el concepto, el significado de la palabra pecado. Y yo quiero que la notes el día de hoy. La palabra pecado en griego significa, con H, amartía, con H, amartía. Amartía. Literalmente, no dar en el blanco. Eso significa. No dar en el blanco. Falta
ofensa, tomar el curso equivocado, maldad, pecado y culpa. La palabra pecado en griego es amartía, que literalmente, o el significado del concepto es no dar en el blanco. También significa falta, ofensa, tomar el curso equivocado, maldad, pecado o culpa. La Escritura nos dice que todo el hombre ha pecado, es decir, se ha apartado del camino de la verdad. Cada uno eligió su propio camino, camino de muerte y camino de condenación. Es por eso, en esta condición, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. No se trata de lo que haga o deje de hacer por obras. Efectivamente, es algo que nosotros sabemos. No es por obras por entrar al reino de Dios, sino es a través de un arrepentimiento. Los que entran al cielo, al reino de Dios, son los arrepentidos. Los que han cambiado y han tomado otra decisión de seguir el camino de Dios. Los que se han dado cuenta que todo el camino que habían tomado estaba mal. La palabra nos enseña que hay dos puertas, la angosta y la ancha. La ancha es la que hemos caminado en otra oportunidad, pero nos arrepentimos por creer en el Evangelio y ahora tomamos la estrecha. La estrecha no es fácil. Estar en el camino de Dios no es fácil, pero para los que hemos creído en este Evangelio, sabemos que al final del día, al final cuando se apague esta vida, entraremos en el reino de Dios, porque hemos creído en el Evangelio y el Evangelio nos ha resplandecido. Y por eso, hermanos, es necesariamente que cada uno de nosotros nos arrepentiéramos de corazón y que demostremos ese arrepentimiento que Cristo ha hecho en nosotros, porque el arrepentimiento también lo da Dios. ¿Cómo yo puedo evidenciar para el hombre el arrepentimiento? ¿Cuáles son las evidencias del arrepentimiento? Pueden anotarlo ahí. Evidencias del arrepentimiento. El arrepentimiento trae evidencias, frutos dignos de arrepentimiento. Pueden apuntarlo. La palabra frutos en griego significa karpos. La palabra fruto en griego significa karpos, que es resultado o beneficio. Resultado o beneficio. Es decir, el arrepentimiento tiene que dar un resultado merecedor de cambio de objetivo de vida del hombre. El arrepentimiento tiene que dar resultado merecedor del cambio objetivo de la vida del hombre. Punto número 1, tristeza según Dios. Se da cuenta de sus pecados. Hechos 2:37. Hechos 2:37. Hermanos, apunten estos versículos bíblicos. Yo lo voy a pasar este PDF para que ustedes lo puedan leer, lo puedan meditar. Porque si nos estamos discipulando en el arrepentimiento, ¿qué significa el arrepentimiento? La justificación, el nuevo nacimiento, es para que cuando ustedes vayan afuera a predicar, sepan cómo exponerlo, cómo predicarlo bajo la palabra. Amén. Hechos capítulo 2, verso 37. Amén. Al oír esto, se compungieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra compungir, que es en el griego, y anótalo, compungir, que en el griego significa, o se escribe en el griego, mejor dicho, katanuso, que quiere decir perforar hasta atravesar, es decir, agitar violentamente, herir en lo vivo.
perforar hasta atravesar, es decir, agitar violentamente, herir en lo vivo. Eso es lo que significa la palabra compugir. El mensaje de Pedro penetró hasta lo hondo en el corazón de muchos oyentes, causando gran dolor, y el Espíritu Santo los convenció de pecado, del gran crimen de haber dado muerte al Hijo de Dios. En la cruz, el mensaje con tal poder despertó sus conciencias y cambió sus corazones de piedra a un corazón de carne. Cuando Pedro predicaba la palabra, dice que había una compunción en el corazón. Dice que cuando él predicaba el evangelio, golpeaba el corazón de las personas. Y inmediatamente viene el Espíritu Santo y lo convence de juicio y de justicia y de pecado. Eso es lo que hace la palabra. Eso es cuando nosotros debemos de predicar, de llevar el evangelio, debe tocar los corazones, como Pedro lo hacía, y golpeaba al hombre. Y eso es lo que hace el evangelio, lo confronta consigo mismo. Amén. Este tema del arrepentimiento es muy largo y ya nos falta poquito para terminar, pero lo vamos a seguir continuando. Amén. Cuando hay un genuino arrepentimiento, las personas se dan cuenta de sus pecados y buscan la gracia salvadora. Ejemplo número 1, 2 de Corintios, capítulo 7, verso 9 al 10. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 9 al 10. Veremos cómo el creyente en este ejemplo busca agradar a Dios. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 9 al 10. Yo creo, pastora, que vamos a hacer un concurso, una enseñanza, ¿no? Para que se aprendan los libros y que estén así, lo abran rapidito. Y bueno, yo tengo mi Biblia me la conozco y hasta así no la puedo agarrar y la abro, pues, ¿no? Porque la conozco. Pero tienen que aprenderse los libros, son 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Y se lo tienen que aprender. 1 Corintios, 2 de Corintios, Romanos, 1, 2 de Corintios, amén. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 9 al 10. Y la palabra del Señor dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow, ahí lo he dicho todo. Y quiero que lo vuelvan a leer, por favor. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según ¿quién? Según Dios. Para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que tú sientes cuando vienes acá, eso lo produce Dios a través del Espíritu Santo. Y produce un arrepentimiento en tu corazón. A veces dice, nosotros ya hemos tenido un arrepentimiento que es para salvación y nos hemos mantenido. Pero hay arrepentimientos que lo produce Dios por las malas decisiones que hemos tomado. Cuando vienes acá, Señor, te pido perdón y me arrepiento. Yo hago esto. Cuando me he equivocado y me doy cuenta de que he hecho algo malo, no sé, me alejé, hice mal a alguien, Señor, perdóname y yo me arrepiento. Cuando yo digo me arrepiento, tengo el concepto de lo que acabo de decir. Cambio de mentalidad, cambio de dirección, cambio de propósito, cambio de estilo de vida. Señor, ya nunca más lo voy a volver a hacer. Espíritu Santo, ayúdame a ya no volverlo a hacer.
Si estoy mintiendo, o a veces nosotros, aún siendo cristianos, creyentes, podemos mentir hasta por nervios, que es natural a veces del hombre en la humanidad. Pero decir, Señor, ¿sabes qué? Me arrepiento, no quiero volverlo a hacer. Me arrepiento si he tomado esta mala decisión, si he invertido mal en esto, si actué por emoción. Señor, me arrepiento y te pido dirección. Pero ese es el arrepentimiento que da Dios para salvación. Amén. El gozo de Pablo en esta ocasión es porque el buen resultado de la tristeza que le ocasionó la primera carta que les dirigió, no se alegra precisamente de la tristeza que le causó, sino de que aquella tristeza tuvo un buen resultado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza del mundo, también llamado remordimiento? La tristeza del mundo es remordimiento. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Bueno, yo en el mundo he sido bebedor de alcohol, bebía por días, pero a veces teníamos, y es la típica, ¿no? No, ya no voy a tomar porque me siento mal, tengo ganas de vomitar, estoy mal. Y al día siguiente, o viene el fin de semana siguiente, y sigues tomando. Ya, eso, o ese mal pensar, ese es remordimiento, porque no produce cambios. Vuelves a lo mismo, ya como dice la palabra, ¿no? El perro vuelve al vómito. Y seguimos haciendo lo mismo y no hay un cambio, porque el arrepentimiento trae un cambio ¿de qué? De mente, un cambio de estilo de vida y de propósito. Amén. Amén. La tristeza según Dios. Es una tristeza que conduce a un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, esta es la línea de la salvación, porque es tristeza por el pecado practicado y no por el castigo del pecado, las consecuencias. El arrepentimiento que Dios nos da es una tristeza por el pecado practicado y no por el castigo del pecado, sino por la práctica. Ya no lo queremos hacer. Eso es lo que nos da el arrepentimiento genuino según Dios. Ya no lo queremos hacer. El que mentía ya no miente, el que roba ya no roba, el que está viendo pornografía ya no la ve. Punto número B, la tristeza del mundo, o la tristeza que teníamos antes. Esta tristeza se llama remordimiento. En el griego quiere decir, pueden apuntarlo, metamelomai. Metamelomai. En griego es metamelomai, que quiere decir y significa acción externa por un sentimiento reprimido que se padece. El remordimiento es un sentimiento reprimido que se padece en ese mismo momento. Eso es remordimiento. Es decir, la que sufrimos los no creyentes por la frustración de sus ilusiones o por la pérdida de las cosas temporal, o incluso por el pecado del mismo, en cuanto que atrae desánimo, depresión, persiste un complejo de culpabilidad, etc. Pero no está santificado por el amor, pues no se debe a la operación del Espíritu Santo en el corazón del pecador, sino a la astuta maniobra del diablo, quien después de conducir al pecado debe hundir en desesperación al pecador y lo lleva a la muerte. Es cierto, cuando nosotros anteriormente hemos cometido, por ejemplo, me pongo en ejemplo a mí, no a otra persona, hemos cometido un acto delictivo, sentimos remordimiento, no hay un cambio de mente. Yo que he cometido ese acto, al final nos entramos en cuenta y decimos, ¿qué he hecho? Ahora me encuentro en un sitio por la causa, pero no hay un cambio de mente. Porque hay algunos que dicen, no, me libro de esta y lo vuelvo a hacer. No hay un arrepentimiento genuino. Dice que el remordimiento lo trae y es una astucia que el diablo utiliza para traerte depresión, culpabilidad
y traerte tristeza a tu corazón. Entonces, ya tenemos dos significados. El arrepentimiento lo produce Dios para un cambio de dirección, y el remordimiento, ¿quién lo produce? El diablo. El enemigo produce ese remordimiento. El humano mismo, a través de su humanidad y de su separación o su estado pecaminoso, su cuerpo le pide remordimiento, culpa por sus acciones, su mente. Pero el diablo utiliza eso para llevarlo o decirle, yo no sé si ustedes habrán escuchado, pero a veces cuando cometemos una mala acción, escuchamos una voz negativa, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? Tú no vas a salir de esto, nadie te quiere, tú no eres valioso. Y esas son palabras negativas, producidas ni siquiera por la misma mente del hombre, sino por la mente y la voz del enemigo. Eso es lo que hace el remordimiento, traernos una depresión y una tristeza. Amén. Dos ejemplos bien caracterizados de ambas tristezas los tenemos en Pedro y en Judas Iscariote. El uno al negar al maestro y el otro pecó al venderlo por 30 monedas. En cuanto a las señales exteriores, el remordimiento de Judas Iscariote, la confesión de su pecado y la pena capital que se impuso a sí mismo sobrepesaron con mucho las lágrimas de Pedro. Pero en Pedro había un elemento esencial para la vida que no había en Judas Iscariote: el amor del Señor Jesús. Pedro tenía el amor del Señor. Pedro habrá negado según la palabra, pero después vuelve Pedro para ser restituido. Pero Judas, a pesar de que trajo las 30 monedas y se los quiso devolver, a Judas lo comenzó a golpear el enemigo. Utilizó esa para que él se quite la vida. Pero la palabra nos dice que Judas tuvo un remordimiento. No estaba en el Señor. Quiero agregar acá, y quizás no está acá, pero en textos rabínicos antiguos quiere decir de que Judas venía de los Iscariotes. El grupo de los Iscariotes, ellos también esperaban un Mesías, pero el concepto que los Iscariotes tenían del Mesías era un Mesías guerrero, un Mesías que venía de frente a golpear a Roma y a liberarlos, como tenían otros grupos y otras tribus. Entonces Judas, al mucho ver, y agrego esto para complementar cómo era el pensamiento más o menos de Judas, era de que Judas estaba desilusionado de lo que podía ver en Jesús. Él no esperaba de que el reino, cuando el Señor decía, vengo a traer el reino de Dios, el reino de los cielos, Judas esperaba que haya una revolución, al igual que Simón el sicario, pero esperaban que hubo una revolución, una guerra, etc. Pero él no esperaba de que venía a predicar un evangelio, a predicar el amor de Dios. Entonces había un concepto en Judas que no estaba el amor de Dios en él. Amén. Vamos a leerlo. Mateo 27, Mateo capítulo 27, verso 3 al 5. Y vamos a leerlo para que nos quede claro. Yo también lo voy a buscar acá. Mateo 27, 3 al 5. Yo también lo voy buscando acá, 3 al 5, porque no lo tenía anotado. Amén. Amén. Como título tiene la muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, según la palabra, dice que volvió arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojado las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Judas
no tenía el amor del Señor. Aunque la palabra nos dice que sufrió un arrepentimiento, ahí traduce la palabra metamelomia, en vez de arrepentimiento, que es remordimiento. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos la palabra con diligencia. Yo a veces me ayudo en utilizar una interlineal para darle el concepto esencial, porque si la palabra no dice que se arrepintió, wow, entonces se arrepintió. Entonces, ahí se arrepintió. Judas sufrió un arrepentimiento, un remordimiento, perdón. Y tenemos Juan capítulo 21, 15 al 7. Juan 21, 15 al 7. Juan capítulo 21, 15 al 7. Amén. Yo también lo voy a buscar acá. Juan 21, verso 15 al 17, perdón. En la palabra dice el Señor: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo por tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro expresaba su amor al Señor. Y es por eso que el arrepentimiento de Pedro fue genuino y fructífero, mientras que el remordimiento de Judas Iscariote lo llevó al suicidio. Sintió culpa de lo que había hecho. Por eso que fue a suicidarse, fue a quitarse la vida. Eso es lo que produce un remordimiento. Amén. Podemos ver de un hombre que está dentro de una cárcel, un ejemplo, por haber cometido un delito, se lamenta por estar preso, lejos de su familia, o por temor de recibir una sentencia. Peor, no se arrepiente de su delito y por haber ofendido a Dios por sus pecados. Amén. Lo voy a dejar ahí porque todavía tenemos un poco más. Pero quiero que se lleven esta enseñanza de lo que es arrepentimiento y remordimiento. Que lo queden bien en claro. El arrepentimiento, Dios produce una tristeza en el corazón para un cambio de propósito, para un cambio de mente, para un cambio de estilo de vida y trae restitución. Pero el remordimiento no es de Dios. El remordimiento siempre es humano. Siente culpa por la mala acción, pero viene la culpabilidad, la depresión, la tristeza, y el enemigo aprovecha ese sentimiento para que el hombre se quite la vida. Nosotros podemos restituir, hasta inclusivemente vemos a Judas que trae las monedas, pero él es atacado, y la palabra nos profetiza de que va a haber uno que venda al Señor y que se quite la vida, y ese lugar más adelante en Hechos dice que es un valle comprado con sangre, pero estaba profetizado, debe haber uno. Entonces Judas no pudo haber producido un arrepentimiento genuino por Dios, no tenía amor por el Señor. Y hermanos, esta es una parte, la primera parte, por así decirlo, del tema de arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de propósito y un cambio de estilo de vida.
Ahora el que no oraba antes, el que no sabía ni cómo orar, ahora quiere orar. Se levanta a las 12 y quiere orar por el grupo, y aunque no sepa, está ahí escuchando y está ahí imitando. Y más adelante lo vas a ver acá orar, lo vas a ver orar con fuerza, pero quiere, porque hay un cambio de mente. Ahora el que hacía, no sé, el que mentía mucho, ahora ya no miente. Ahora el que robaba ya no roba. Ese es un cambio de mentalidad. Eso es lo que trae por arrepentirnos y por creer en el Evangelio. ¿Ustedes saben cuántas personas tienen esa necesidad de arrepentimiento? Una vez, si se me viene a la mente, yo le predicaba a un amigo mío muy cercano y le dije lo que había sentido. Le dije, yo sentí arrepentimiento. Le dije a mi amigo Edwin, que es un amigo muy de pequeño, le dije, Edwin, ¿te acuerdas que yo hacía esto, que el otro, y ya no lo quiero hacer? No tengo en mi corazón ese deseo de hacerlo. Yo me siento arrepentido. Ya no quiero volver por ese camino. Y él me dice, yo nunca he sentido ese sentimiento. He sentido, sí, no, eso que vamos a hacer y volvemos a hacer. Pero yo no he sentido eso, ya Marco me decía. Y yo le digo, mira, y le expliqué la palabra. Bueno, él tiene familia cristiana, ¿no? Le expliqué. Hay muchas personas que afuera quieren sentirse arrepentidos, quieren volverse al Señor. Hay algunos que se descarriaron, perdieron el camino, pero quieren regresar con una palabra que tú le vas a llevar, que tú le vas a llevar el Evangelio. Y a veces nosotros nos venimos a este camino y no sabemos, porque cuando yo me convertí al Evangelio, decía, Señor, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué cuando ahora no le pasa al del frente si yo le estoy predicando tu palabra? Y ahí entendí que era arrepentimiento. Entendí que había un cambio de mente en mi vida. Dice la palabra que a los que creen en el Evangelio les resplandece, les cambia el rostro. Y ya no están por ese mal camino. Amén, hermanos, creo que esta es la primera clase y creo que todos hemos entrado en un momento de intersección. Pastora, que eso fue tremendo. Carlos me decía, quiero entregar, pero no puedo. Le digo, sigue. Porque si el Espíritu nos lleva a orar, nos lleva a interceder, nos lleva a esa tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento, tenemos que hacerlo. Amén. Amén, hermanos. Esta es la primera clase de arrepentimiento. Vamos a seguir por la segunda clase. Dale aplausos al Señor. Denle aplausos al Espíritu Santo, porque Él es el que pone estas palabras. Ahora vamos conociendo según la palabra lo que significa lo que estamos viviendo. Amén. Amén, pastora. Le doy el pase. Amén. Hermanos, me despido. Amén.